Irreversible 2002, dirigida por Gaspar Noé, es una película que desafía la narrativa convencional del cine y juega con los límites de lo que se puede mostrar en pantalla. Su formato, que presenta la historia de manera inversa, no es solo un capricho estilístico, sino una poderosa herramienta para sumergir al espectador en la desesperación y el caos que viven los personajes. La trama es brutal, provocadora y visceral, llevando al público a un estado de incomodidad constante a medida que avanzan los 97 minutos de metraje. A través de su estructura no lineal, Noé explora temas de violencia, venganza, amor, destino y la irreversible naturaleza del tiempo. La película comienza con una escena extremadamente perturbadora. Marcus, interpretado por Vincent Cassel, y Pierre, Albert Dupontel, persiguen a un hombre en un club gay, con la intención de vengar a Alex, Monica Bellucci, quien ha sido brutalmente violada. Esta secuencia inicial, que de hecho es la última cronológicamente, pone en evidencia la obsesión del director con el tiempo como una fuerza destructiva y como las acciones humanas, por más que se intenten redimir o corregir, son irreversibles. Esta es una de las características más destacadas de la película, la sensación de impotencia y la desesperación que sienten los personajes, sabiendo que no hay marcha atrás. A lo largo de la película, esta escena se repetirá, pero no será hasta el final que el espectador comprenda plenamente su importancia y el impacto de la violencia que se desencadena en ese momento. El filme no solo desafía la estructura narrativa tradicional, sino también la forma en que representa la violencia. La escena de la violación en particular ha sido objeto de controversia y discusión desde su estreno. Es desgarradora, gráfica y prolongada, lo que deja al espectador sin respiro y sintiendo una angustia palpable. La forma en que Noé filma esta escena, con un plano secuencia largo y sin cortes, refleja la inmediatez y la brutalidad del acto, sin dar espacio a la reflexión o el análisis intelectual. El cine en general tiende a poner una distancia entre el espectador y la violencia, pero en Irreversible, el director hace que esa violencia se sienta cercana, casi tangible. La película no busca hacer un comentario moral sobre la violación, sino más bien una representación cruda de sus consecuencias devastadoras. La estructura narrativa de la película, que se desarrolla en orden inverso, es fundamental para comprender su impacto emocional. Al mostrar los eventos en esta secuencia temporal, Noé obliga al espectador a reconstruir la historia a medida que avanza la película, lo que genera un profundo sentido de inquietud. Desde el principio sabemos que algo horrible ha sucedido, pero no sabemos qué es ni cómo se llegó a esa situación. A medida que la historia se despliega en reversa, el espectador experimenta una especie de desorientación, lo que refleja el caos emocional que viven los personajes. A medida que avanzamos en la película y descubrimos las razones detrás de la venganza de Marcus, el horror se intensifica, ya que vemos a los personajes intentando cambiar su destino, pero siendo incapaces de evitar el sufrimiento. La representación de la violencia es otro de los aspectos que genera una reacción polarizada en la crítica y el público. Noé no se conforma con mostrar violencia de forma estilizada o decorosa. En cambio, presenta un espectáculo brutal y desolador que nunca permite que el espectador se sienta cómodo. La película está plagada de tomas largas, que a menudo se sienten interminables, lo que obliga al espectador a confrontar la violencia sin la posibilidad de escapar. Es una técnica cinematográfica extremadamente efectiva, que hace que las escenas de agitación física y emocional sean intensas y casi insoportables. La representación del tiempo también juega un papel crucial en este sentido, ya que la forma en que se organiza la narrativa implica que el espectador experimenta la violencia no solo en términos de lo que ocurre, sino también en cómo las consecuencias de esas acciones se despliegan de manera irreversible. La actuación en Irreversible es notablemente fuerte, con un elenco comprometido que no duda en enfrentarse a las escenas más extremas. Monica Bellucci, en el papel de Alex, ofrece una interpretación impresionante que, si bien está marcada por la tragedia y el sufrimiento, también refleja una complejidad emocional profunda. Su personaje es el epicentro de la película, el punto de quiebre que pone en marcha la espiral de violencia y venganza. El hecho de que Bellucci, una actriz conocida por su belleza, sea el blanco de tal brutalidad también desafía las convenciones del cine, donde las mujeres suelen ser las víctimas pasivas de la violencia. En este caso, Bellucci da vida a un personaje que es mucho más que una víctima. Es un ser humano complejo, cuya tragedia es tan conmovedora como desgarradora. Vincent Cassel, como Marcus, transmite una rabia incontrolable y una desesperación palpable mientras busca venganza. Su interpretación es visceral, intensificando el sentido de impotencia
omnipotencia que domina la película. La dinámica entre Marcus y Pierre, interpretado por Albert Dupontel, también es significativa, ya que la relación entre ellos aporta una capa de complicidad y lealtad que resalta aún más la tragedia de la situación. Los tres actores principales trabajan de manera conjunta para crear una atmósfera de angustia continua, en la que el espectador es incapaz de apartar la mirada. Uno de los temas centrales de Irreversible es el concepto de la violencia como una fuerza incontrolable e irreversible. A través de su formato narrativo y la forma en que se muestra la violencia, Noé plantea preguntas sobre el destino, el libre albedrío y las consecuencias de nuestras acciones. En el mundo de la película, el tiempo es una entidad que no se puede manipular ni retroceder, y las decisiones que tomamos, por más pequeñas que sean, tienen repercusiones profundas e irreversibles. La trama de Irreversible refleja esta filosofía de manera clara. No importa cuánto queramos cambiar el pasado, no podemos hacerlo. Las acciones de los personajes, especialmente las relacionadas con la violencia, son las que finalmente los definen, y no hay forma de escapar de las consecuencias.